Forestales, estudios de caso en Antioquia a cargo del profesor Luis Jairo Toro Restrepo, adscrito al Departamento de Ciencias Forestales de la Facultad de Ciencias Agrarias, sede Medellín. Un saludo especial a quienes nos acompañan y especialmente a los pares evaluadores, profesora Ángela María Vázquez Correa y profesor León Darío Vélez Vargas, doctores de la Facultad de Ciencias Agrarias, sede Medellín. Para un manejo adecuado de la plataforma y no interrumpir la sesión, solicitamos por favor apagar sus micrófonos y cámaras de video. Al finalizar, abriremos un espacio para preguntas, las cuales las podrán hacer a través del chat ubicado en la parte superior derecha. Evite, por favor, hacer preguntas con el micrófono activo. Solo podrán hacer las preguntas con cámara y micrófono los pares académicos. Adelante, profesor Luis Jairo Toro. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar de esta conferencia, por madrugar hoy viernes a escuchar esto. Hoy vamos a hablar sobre incendios forestales. Fue a la conferencia que ustedes madrugaron. Voy a presentar acá. Me dicen si ya están viendo la presentación, por favor. Está cargando. Todavía no, profe. Si quiere, de clic donde dice presentar ahora. Sí, ya. Y bien pueda encienda también su cámara para que las personas lo puedan viendo cuando hagamos interacción. Okay. Muy bien, ahora sí estamos viendo su pantalla. Profesor Elkin, qué bueno verlo por acá. Muy bien, la están viendo. Entonces, incendios forestales, estudios de caso en Antioquia. Esta presentación la realizo como un requisito que la universidad tiene para optar a profesor titular. Quise hacerla sobre incendios forestales, dado que desde el año 98 he tenido interés por esta temática. En 2002 tuve la oportunidad de conseguir tal vez una de las primeras cámaras digitales que existían en esa época, con muchas dificultades para extraer la información, y con ella me dirigía a los sitios donde habían incendios en el Valle de Aburrá. Por esa época tuve la oportunidad de dirigir una tesis de grado. Y bueno, ahí empezó el estudio. Ya posteriormente, con estudios de dos tesis de maestría, una dirigida directamente y de la otra fui asesor, se hicieron estos trabajos. Vemos que los incendios forestales se convirtieron en algo muy popular. Si uno busca en Google incendio forestal o forest fire en inglés, va a encontrar una cantidad impresionante de páginas en las cuales inclusive los periódicos de las revistas ya se atreven a incluir inclusive aparte de la biomasa en un bosque después de un incendio forestal, y lo pone, digamos, que se viene a recuperar en unos 100 años. Igualmente muestran, todo esto, estas fotos que están viendo acá son extraídas de revistas y periódicos nacionales e internacionales. Entonces, con esto concretamos de que es una problemática que ya tocó al común de la gente. Ya todos sabemos que es algo grande. En la foto de abajo a la derecha vemos la cantidad de incendios forestales que hubo en cierta época en el Amazonas, y de eso vamos a hablar. La estructura de la presentación va a ser esta. En primer lugar, vamos a hablar de unas definiciones. Luego vamos a hablar del contexto de los incendios forestales. Posteriormente, vamos a hablar de cómo se obtienen los datos para realizar los inventarios forestales, y ya si pasamos a los estudios de caso en Antioquia. Bueno, las definiciones las vamos a ver según la Real Academia Española, según la FAO, otra entidad además, y vamos a tener una definición adaptada. Para la Real Academia Española,
Incendio forestal no lo tiene definido como tal, pero sí tiene la palabra incendio y lo define como un fuego grande que destruye lo que no debería quemarse. Y también define el término forestal de esta manera: perteneciente o relativo a los bosques y a los aprovechamientos de leña y pasto. Hagamos énfasis en esto. Podríamos decir que, de acuerdo a los dos términos de la Real Academia Española, un incendio forestal es un fuego grande que destruye bosques y pastos que no deberían quemarse. De otro lado, la FAO en 2018, en el Inventario Mundial de Recursos Naturales, define incendio forestal como cualquier incendio de vegetación no programado y o incontrolado. Incluye en esto los incendios de vegetación que son prendidos como acción de manejo, pero sobrepasan las restricciones establecidas en el plan de juego y por tanto requieren medidas de extinción. Pero también excluye los incendios de vegetación no programados que están conformados con los objetivos de manejo. Eso es según la FAO. La corporación OSO tiene una definición. Ahora les concreto por qué esta corporación dice que los incendios forestales son incendios en campo abierto, en áreas rurales, sobre bosques nativos, bosques cultivados, praderas, etc. Como vemos, es posible que algunos de ustedes no estén muy familiarizados con el mundo forestal. Entonces ya va quedando claro que cuando vemos un pasto encendido, que va por, digamos, el incendio que hubo en Copacabana a principios de este año, sobre el túnel, es un incendio forestal. O sea, eso también no tiene que ser sobre bosque necesariamente. Acá tenemos una definición que la adapté de una autora de Pausas en 2012, y sería esta: es un fuego de grandes proporciones que arde de forma fortuita o provocada, que ocurre en los ecosistemas terrestres y que se propaga por la vegetación, sean bosques, sabanas, matorrales, pastizales, humedales, turberas, etc. Bueno, con esto terminamos este capítulo de definiciones, realmente corto. Pasamos al contexto de los incendios forestales. Acá vamos a ver qué elementos componen un incendio forestal. Un incendio forestal, para que exista, necesariamente tiene que tener un combustible en condiciones óptimas, con muy baja humedad, que tiene que tener un comburente. En nuestro caso, el comburente, el que está en todo el medio y sirve para acompañar al combustible, en este caso es el oxígeno, con un 21% en el aire, y la ignición o la temperatura de ignición. Bueno, pasamos acá ya a los componentes, cómo interactúan en ellos. Tenemos en nuestro medio un clima y un suelo. Estamos parados sobre el suelo con un clima que nos rodea, y todo esto, actuando sobre el mismo suelo, sobre la roca, empieza a producir una biomasa. Pero esa biomasa se produce porque hay una disponibilidad hídrica. Hay muy alta disponibilidad hídrica y un clima elevado, pues va a haber una biomasa mayor, se va a acumular más biomasa. Cuando esa biomasa empieza a perder humedad, cuando se empieza a secar y ya queda muy seca, ese combustible queda ya disponible para que en medio del comburente y de la temperatura de ignición se dé el incendio. Entonces vemos cómo la biomasa a través del incendio cae, baja, baja. Una vez pasa el incendio y empieza a aumentar la disponibilidad hídrica, la biomasa empieza a aumentar. Entonces, acá me adelanto en algo, miremos que es como un ciclo. En la medida que se aumente más biomasa, pero que esa biomasa luego en algún momento empiece a perder humedad, entonces queda propicia para que se vuelva a producir el incendio, si contiene el comburente, que lo tenemos, pero sobre todo si se da la ignición. Y bueno, entonces, de acuerdo con esto, ¿desde cuándo se producen los incendios forestales? Se preguntarán ustedes. Los incendios forestales tienen mucho tiempo de existir sobre la faz de la Tierra, mucho más que nosotros. Empezaron
seguramente en el periodo, en el Paleozoico, desde el Silúrico, desde la era Paleozoica, en el periodo Silúrico, hace unos 423 millones de años, el Silúrico empezó hace 450, pero allí en ese momento se empieza a poblar la Tierra con plantas vasculares. Una de las primeras plantas que pobló este mundo fue el Coxonia. Ese Coxonia del género Rhinopsidia fue uno de los primeros y también pues sufría sequías y cuando sufría una sequía ya estaba disponible como material leñoso, como combustible y allí ya había oxígeno, no teníamos estas mismas proporciones, pero había oxígeno y en medio de la ignición producto de tal vez rayos o volcanes, podríamos decir que ya hay incendios. Pero ya posteriormente en el Carbonífero, también del Paleozoico, ya la vegetación era mucho más exuberante y por supuesto los volcanes y los rayos continuaban y podríamos decir que ya también habían incendios forestales. Eso pues está reportado. En el Cretáceo de la era Mesozoica se tienen altas concentraciones de oxígeno, subieron al 31%, hoy lo tenemos 21%. Entonces teníamos un comburente mucho más concentrado, en mucha más proporción, con una vegetación también muy exuberante. Entonces la probabilidad de que hubieran allí incendios también es muy fuerte. Esto, hay quienes lo estudian y así lo han reportado. Y bueno, pero entonces, ¿cómo se pueden clasificar los incendios forestales? Los incendios forestales se pueden clasificar según su origen. Pues hay incendios naturales producidos por rayos, volcanes. Hay incendios de origen antrópico que son accidentales cuando cualquier persona va caminando por alguna parte y deja caer una colilla. Pues algunos dicen que eso es accidental y claro, ahí viene el incendio. O intencionales cuando llega el pirómano o aquella persona que quiere tomarse un terreno y provoca el incendio. Esto seguramente lo que ocurre en las periferias de las grandes urbes, seguramente lo que ocurre en nuestros alrededores, en el Valle de Aburrá, en los incendios que ocurrieron a principio del año en el oriente del Valle de Aburrá, muy posiblemente son intencionales, porque sabemos que la administración municipal quiere controlar que se expanda la población por encima de cierta cuota, encima de un límite, pero hay gente que necesita terrenos donde ubicarse, entonces es una realidad muy distinta a la de cada uno y interfieren a través de los incendios. Pero hay otras que son las quemas controladas, que son para hacer manejo de la vegetación, para darle mayor carga de proteína a un pasto que ya está seco, para hacer manejo pues, de algún territorio. También se puede clasificar el incendio forestal de acuerdo con su posición con respecto al suelo. Tenemos incendios de superficie, incendios de copa, incendios de subsuelo, pero también tenemos incendios mixtos. Los incendios de superficie son los que corren, como su nombre pues, lo indica, por todo el suelo. ¿Sí? Digamos, cuando se incendia un pasto, una pradera es un incendio de superficie, pero cuando se incendia un bosque en su parte baja, cuando el sotobosque es el que se incendia y no se incendia la copa, entonces eso también es un incendio de superficie. El incendio de copa es cuando ya la parte alta de los árboles es la que se incendia. Estos incendios se propagan de una manera muy feroz, tienen mucho combustible porque lograron captar un combustible seco muy abundante y así se denomina. Pero miremos que también podemos tener incendios mixtos y es cuando el incendio de superficie encuentra una estructura vertical en los individuos, en los individuos del bosque, ¿sí? Donde tiene ramas pequeñas, muy pequeñas, unas ramillas que no han sido podadas y ese incendio de superficie logra prender esas ramillas y se va y prende la copa. O cuando en la estructura vertical, ya no del árbol, sino del bosque, tenemos un continuum por todo el perfil vertical del bosque. Entonces también se incendia y se incendia pues la copa, la parte media y la parte baja y es un incendio mixto.
Son incendios muy difíciles de controlar, aunque tienen la ventaja de que son un poco más lentos que cuando son incendios de superficie solamente, digamos los de pastos, esos son muy veloces, que es la otra división. Por la velocidad, los incendios pueden ser lentos, medios o rápidos. Los lentos son, digamos, en bosques, son muy feroces, pero avanzan de manera lenta, da mucha lidia a apagar. Y los incendios rápidos son los que se dan en los pastos. Son muy rápidos y por supuesto, pues cuando uno va a apagarlo ya no hay nada, ¿sí? Eso puede ocurrir bien cuando la gente usa, digamos, el glifosato sobre pastos o praderas cuando quiere controlar malezas, porque este glifosato lo que hace es inhibir toda la actividad de las raíces y ya no puede subir el nutriente a la hoja. Entonces, todo queda como una hoja de papel, así, literal. Y cualquier ignición, cualquier aumento de temperatura al punto de ignición, pues va a producir un incendio y eso se va a ir de manera rápida, sobre todo si está acompañado por los vientos. Muy bien, uno se pregunta, bueno, pero entonces es común que ocurran los incendios. Pareciera que es normal que ocurran los incendios forestales. Sí, lo que pasa es que hay unos regímenes de incendios forestales y esos regímenes son naturales y están asociados al régimen de clima. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un régimen de incendios, perdón, un régimen de clima en el periodo seco, pues toda la biomasa o buena parte de la biomasa va a tener un porcentaje de humedad acumulado muy bajo y va a estar ahí propicia. Él está el pendiente de que llegue una temperatura de ignición para encenderse. Entonces tenemos acá en esta gráfica en la parte derecha se perdió toda la humedad, o sea, hay mucha aridez, y en la parte izquierda no hay aridez, entonces hay mucha productividad, mucha acumulación de biomasa por unidad de tiempo. Entonces, en esta parte izquierda hay un régimen de incendios condicionado por sequía, o sea, hay mucha humedad, no hay mucho incendio. En cambio, cuando hay mucha aridez, aquí el régimen de incendios está limitado por combustible, porque a pesar de que tenemos un combustible, es muy poco porque hay poca humedad. Entonces, digamos, en los matorrales, en la sabana, donde ya empieza a haber más vegetación, más biomasa, porque la humedad es menos, entonces ya empieza a haber más incendios. La parte más propicia es la sabana, en la parte media, donde tenemos una humedad, pero que en cierto periodo del año se seca. En los desiertos no hay incendios, hay muy pocos. ¿Por qué? Porque están condicionados, están limitados por el combustible. Y ese combustible se almacena en el ecosistema también de acuerdo a la estructura de la vegetación. Entonces tenemos, digamos, en bosques naturales, bosques plantados, vegetación secundaria, páramos y pastos, distintas cantidades. Hay distintos autores que reportan distinto almacenamiento de biomasa acumulada. Esto puede ser discutible, por supuesto, según la herramienta y el sitio donde se haya muestreado, pero digamos, por ejemplo, Philips, en el bosque muy húmedo premontano, estima en el estudio que realizó 191 toneladas por hectárea. ¿Sí? Para el bosque húmedo montano bajo, él encontró 257 toneladas por hectárea. En tanto, para bosques plantados, Yepes en 2010 encontró 273 toneladas, en páramos 161, eso lo encontró Olarte, y Ramírez estudió pastos en 2013 encontró 9 toneladas. Entonces miremos que por supuesto los bosques tienen mucho más combustible y en su orden van bajando hasta pastos. Estas metodologías pues ya se han afinado mucho. Miremos que estas referencias tienen ya más de 10 años. Ya tenemos en por fuera de la atmósfera tenemos satélites que están encargados de medir esta biomasa. Entonces un buen ejercicio sería recalcular todas estas biomasas para todos estos ecosistemas. Bueno, ese es el contexto de los incendios forestales. Vamos a ver un poco fuentes de datos para realizar inventarios forestales. Porque les hablé ahora que desde el Paleozoico tenemos tenemos incendios forestales. Para censarlos, pues, por supuesto, debe ser con técnicas muy sofisticadas, estudiando el subsuelo,
y esa es una de las técnicas, estudiar el carbón vegetal sepultado en el suelo. Podemos estudiar también el carbón almacenado o depositado en árboles vivos. Eh, Podemos contar con datos almacenados o registrados por entidades territoriales y de atención de emergencias. Y tenemos también estudios realizados con teledetección espacial. Bueno, con respecto al estudio del carbón del subsuelo, para encontrar las características del ecosistema y hablar un poco de las comunidades que viven allí, tenemos la ciencia que llama la antracología, ¿sí? Entonces, Gorlet en 2017 realizó un estudio antracológico en el Amazonas, donde en 7 puntos distintos encontró 16 muestras de restos de carbón, por supuesto, sepultados. Ella introdujo unos barrenos, sacó unos cores y empezó a, a muestrear en todo su perfil el carbón. Cuando encontraba carbón, pues seguramente seguía con otras técnicas para estudiar el polen, identificar especies, en fin. Pero ella realizó este estudio y encontró que en el Amazonas, en los sitios donde estuvo, se encuentran evidencias de incendios forestales desde el año 6500 antes de Cristo y los encontró hasta el año 350 también antes de Cristo. Ella reporta varios autores también con varias muestras y varios hallazgos. Acá tenemos las curvas donde se ven los hallazgos y llama la atención de que para casi todos los autores en 1500, el año 1000 antes de Cristo, hubo mucho incendio forestal. Entonces ahí también sale algo bien importante para estudiar qué pasó en ese periodo. Fue que fue muy seco, se estaba secando la selva, o hubo una explosión demográfica, el, no sabemos. Uno podría lanzar muchas hipótesis, pero por supuesto ya con el método científico pues debería entrar a corroborarlas. Ya no estudiando carbones tan antiguos, podemos hacer un estudio de carbones más recientes en los árboles que sobreviven a los incendios forestales. Entonces, estos árboles que sobreviven, a algunos se les logra quemar algo de la corteza y el incendio, la candela, el fuego logra quemar parte del cambium. Como el árbol sobrevivió, una vez se apagó, se controló el incendio, el árbol sobrevive, continúa almacenando anillos de crecimiento. Y por supuesto en algún sitio va a quedar el reporte del carbón almacenado y podemos identificar dónde fue, en qué año, hace cuánto fue el incendio forestal. Eso se llama la dendrocronopirología, ¿sí? Ávila y Flores hacen un reporte de esta metodología, por si alguno puede estar interesado, es algo bien importante. Y me llama la atención o me surge también la inquietud de que no solamente serían árboles vivos en pie o vivos, sino que podrían ser árboles sepultados. Si uno en una turbera, por decir algo de los bosques de Guandal, a cierta profundidad o en los perfiles del río Patía, que se ven en algunas partes del perfil por donde baja el río, se ven árboles sepultados. Si uno logra sacar un fuste de estos y encuentra estos carbones, pues también podría tener hallazgos bien importantes con respecto a la edad en la que ocurrió el incendio. Y bueno, ya nosotros en la parte ambiental seguramente nos vamos a centrar en estudiar los incendios forestales, no siempre desde individuos o sacando cores desde el suelo. Muchos estaremos interesados en mirar la cantidad, el inventario de incendios forestales que están ocurriendo en este momento o en los últimos años. Para eso, entonces, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas, los municipios, los cuerpos de bomberos, hacen registro de sus incendios forestales. Pero algunas entidades, entre ellas el OSO, del que les hablé ahorita, que dio la definición, se generaron o involucraron a Colombia en una plataforma que se llama Desinventar, ¿sí? Desinventar es una plataforma que realiza los inventarios de los efectos de los desastres naturales. Ustedes dirán, no, pero ya me cambiaste de tema, ya está hablando de inventarios naturales, de desastres naturales. Sí, lo que pasa es que un incendio forestal
es uno de los casos del desastre, de desastres. Entonces, en esa plataforma, uno de los ítems es medir los incendios forestales, ¿sí? Ahora vemos un ejemplo sobre este. Y para los que quieren o los que queremos tener una dimensión más global de los incendios forestales, entonces ya tenemos plataformas de teledetección, como una de ellas, el MODIS, existen otras, el Moderate Resolution Imaging Spectrometer, espectroradiometer, que mide los cambios de reflectancia en el espacio, en el espectro infrarrojo, entre otras características. Con esta plataforma, digamos acá Giglio la define muy bien, y podemos obtener casi que en tiempo real, con un desfase de unos cuantos días, mientras ellos suben la información a la plataforma, de dónde están ocurriendo, ojo, incendios forestales y quemas. Ya sabemos la diferencia, ¿sí? Pueden ser controlados o no controlados, porque no hay forma de saber desde el satélite, con la información que da el satélite, si eso fue provocado, si hace, si hace parte de un plan de manejo o si es incontrolado. Él nos da es dónde están los focos. ¿Y dónde están los focos en términos de píxel? Esta metodología tiene una restricción y es que nos permite mirar píxeles es una unidad mínima de la imagen, eso es un píxel, y el píxel mínimo es de 500 metros por 500 metros. Entonces, si hay un incendio muy por debajo de esta dimensión, va a ser difícil encontrarlo porque el cambio, de la diferencia térmica no va a ser tan evidente porque las otras coberturas la van a tapar. Pero entonces es una herramienta bien válida. Y lo otro es que incendios muy cortos, si son más cortos de lo que dura la resolución temporal del satélite, o sea, mientras el satélite vuelve y pasa, que pasa a diario, pero si es un incendio de 2 horas, seguramente no lo va a detectar. Habría que buscar otras técnicas satelitales. Bueno, entonces esta parte me llama mucho la atención, la de la teledetección para estudiar los incendios forestales. Quise traer algunos ejemplos a nivel mundial. Digamos acá, Toan et al. Y otros midieron la biomasa. Toan muestra la metodología para medir la biomasa del planeta que se encuentra entre 70 grados norte y 56 grados sur, a una escala de 100 a 200 metros, ¿sí? Y con un error que no supera el 20% o un más o menos 10 toneladas. Ustedes dirán, ¿eso es mucho? Pues depende. Si estamos mostrando biomasa en un pasto, claro, el error sobrepasa los datos que nos mostraba Ramírez en una diapositiva anterior. Pero para bosques donde podemos tener biomasas de 100, 150, 250 hasta 270 toneladas por hectárea, miremos que es una herramienta demasiado valiosa. Pero ella por sí sola no trabaja. Esa herramienta trabaja porque cuando la combinamos con datos en sitio, o sea, es necesario calibrar los datos. Entonces, Toan y sus compañeros tomaron muestras de campo, tomaron su biomasa y estimaron la biomasa con el satélite, con el medio de teledetección y encontraron una regresión. A él le dio un R del aproximadamente el 97%. ¿Sí? Esto a nivel mundial. Ya a nivel más local, tenemos acá que en África, Habitable estudió la biomasa de ese país para determinar la intensidad de incendios forestales durante varios años, pero lo hizo con una resolución espacial de 30 metros. Él usó el satélite Landsat Thematic Mapper, ¿sí? Que es una herramienta también muy, muy válida cuando él sabe utilizar con las correcciones radiométricas. Entonces, esto es para Uganda. Tenemos por acá otras. Digamos, acá se realizó en Bolivia una cartografía multitemporal, entonces aquí ya sí estamos determinando cada cuánto ocurre el incendio forestal y lo compara en dos cuencas. Rodríguez entonces presenta la cuantificación de las superficies afectadas y miremos que encuentra que la mayor parte de los incendios forestales en su Amazonas que estudió en esa región se encuentran sobre todo en 2005 y vuelve a haber otro pico por acá en 2010 cuando ya estaba terminando el estudio. Entonces miremos que también hay ciclos, ¿sí? También podemos usar estas técnicas para estudiar los efectos de los incendios forestales. Xiu y sus compañeros en 2020
Eso fue en marzo que salió la publicación. Combinaron los datos de campo y los de los sensores remotos también para estimar los efectos que ha traído el incendio del dragón negro. Es un incendio, tal vez el incendio más grande que ha ocurrido en el planeta en nuestro tiempo, pues en los últimos 100 años. Ese incendio consumió cerca de 1.300 millones de hectáreas, con un 52% de severamente quemadas, o sea, se llevó todo lo que tenía. Y ese incendio emitió, se estima que emitió un 10% del total de las emisiones de carbono de China del 87. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos algunas pistas de que los incendios forestales tienen que ver con el clima y que eso hace parte de su régimen. Tenemos acá, digamos que WOMOD en Ghana, África, también realizó un estudio de los incendios forestales y miremos que encontró algo similar a su compañero de la diapositiva anterior, donde tenemos que en 2007 y 2016, por acá tenemos, no se presenta el pico de 2010, pero tenemos 2016 y 2007 como picos de incendios forestales, una alta actividad de incendios forestales, y que esa actividad está relacionada de manera inversa con la cantidad de agua o con el déficit de agua que hay en el suelo. Miremos acá el déficit de agua en 2007 y 2016. Entonces, de ahí vamos entendiendo mejor que las épocas de incendios forestales hacen alusión a los regímenes de clima también. ¿Será que tienen que ver con el Niño? ¿Será que tienen que ver con qué? El problema es cuando el hombre modifica ese régimen de incendio forestal a pesar del clima que tenga. Por supuesto, si es muy húmedo, le va a dar mucha lidia. Y bueno, entonces, según todo esto, según todas estas plataformas, y ya en el inventario forestal, el inventario de recursos naturales de la FAO de 2018, que es donde presenta este reporte, en el de 2019 no lo presenta, la FAO dice: repartimos toda la superficie terrestre, toda, absolutamente toda, en 230 cuencas. O sea, cualquier parte del planeta queda en una de esas 230 cuencas. Y la FAO dice, ya se ha perdido el 50% de la cubierta arbórea original, catastrófico. Pero no solamente eso, el 68% de ese 50%, lo que queda, está en un riesgo medio y muy alto a sufrir, a ser atacado por un incendio forestal. ¿Sí? ¿Eso por qué? Pues obviamente por todas las actividades antrópicas que estamos desarrollando, por la tal vez expansión de la frontera agrícola, pero también sobre todo por el cambio climático que es casi que evidente, se ha podido demostrar que es por efectos antrópicos. Bueno, les agradezco la paciencia hasta este momento. Vamos a pasar ahora a los estudios de caso en Antioquia. ¿Sí? Vamos a ver el impacto regional de los incendios forestales, un estudio que se hizo utilizando la plataforma de Desinventar, que fue la que vimos ahorita. Vamos a ver inventario de desastres por incendios forestales. Perdón, la primera es impacto regional, fue una publicación de Méndez reciente. La tercera va a ser frecuencia de ocurrencia de inventarios. Luego vamos a ver comportamiento de incendios en Río Grande. Y al final les voy a robar unos pocos minutos, a los que queden, espero que queden muchos, sobre algunas reflexiones finales y la bibliografía. Bueno, este pantallazo lo descargué en febrero y yo quería saber qué incendios forestales están ocurriendo en ese momento, desde que saqué el pantallazo y un mes más atrás. Y me encuentro con esto, ¿sí? Me encuentro que tenemos incendios por doquier. Se salva el occidente, ¿sí? Pero tenemos incendios al norte, en todo el oriente de Colombia u occidente de Venezuela y en el sur. Esto lo hice porque me llama mucho la atención. Soy amante, igual que los que trabajan conmigo en el grupo de investigación en el laboratorio, por cómo están las partículas en el aire. Esas partículas, pues cuando se apagaron los motores, casi que todos los motores del área metropolitana y de buena parte del país,
esperamos que la concentración de PM2.5 cayera, pero oh sorpresa, seguían las estaciones en amarillo, en naranja y alguna vez brincaban a rojo y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si todo está apagado, si no están prendida la fábrica ni y los carros están todos en los parqueaderos o en la calle recibiendo agua. Entonces, buscando la literatura, encontramos que Méndez es una ingeniera ambiental graduada en Bogotá, junto con su profesor y su compañero de laboratorio, publicaron en 2019 un estudio donde hacen una relación entre los incendios forestales de la cuenca del Orinoco en Venezuela y también en Colombia sobre la concentración de PM2.5, de PM10 y de monóxido de carbono en Bogotá, Bucaramanga y Medellín. Las concentraciones de monóxido, él reporta que solamente las hizo para Bogotá porque solamente tenía esos datos disponibles, pero de las PM2.5 y PM10 sí las hizo para las 3 ciudades. Y encontró que hay una relación directa entre los incendios forestales que están ocurriendo acá en el mes de enero y esas concentraciones. Acá tenemos en el lado derecho una foto, una imagen que él reporta, que ellos reportan de julio, donde ya la pluma del viento viene del Amazonas, ¿sí? Entonces, qué maravilla. Tenemos contaminación al principio del año por la sequía que ocurre en la cuenca de la Orinoquía y en la parte pues, de Venezuela y norte de Colombia, y ya pasamos a descansar en esta época, pero nos empezamos pues ni siquiera a preparar porque no tenemos cómo para la pluma de contaminación que nos va a llegar desde el Amazonas, ¿sí? Ese es un estudio pues, que hizo Méndez. Quiero contar acá también que hace unos días el CIATA, que es el que nos monitorea pues, las partículas en el aire, sacó un reporte técnico donde evidencia también esto, evidencia que hay una relación directa entre nuestros contaminantes en partículas 2.5 y 10 y la calidad de nuestro aire, ¿sí? O sea, nuestro aire no solamente está condicionado por los vehículos y la fábrica, sino también por lo que viene de afuera. Bueno, salgámonos ya un poco acá del área metropolitana y pasemos ya a un inventario de análisis de desastres por fenómenos de origen natural. Esto lo publicó Aristizábal en 2019, donde reporta para el 2018 cuáles fueron los eventos de desastre que ocurrieron en Antioquia. Por supuesto, no le voy a robar tiempo, solamente vamos a mirar los incendios forestales. Él encontró que los desastres que provocaron eventos catastróficos de incendios forestales en Antioquia en 2018 fueron 24, en tanto que el promedio entre 2007 y 2017 fueron 34. ¿Sí? Ustedes dirán, son muy pocos. Sí, realmente son muy pocos. Acá están, ¿sí? Los incendios forestales son los rojos. Miremos que vuelve y juega. Bueno, el vuelve y juega no, lo vamos a ver ahora. Esta parte de Antioquia está muy azotada. Acá tenemos otros en la parte del área metropolitana y algunos en el sur-suroeste. Pero entonces, esta plataforma tiene una gran ventaja con respecto a la teledetección, y es que nos muestra incendios que pueden ser aún más pequeños, ¿sí? Muy, muy pequeños. Tiene la desventaja que solamente nos registra donde es catalogado como desastre, donde hubo algún desastre, donde se incendió, además del incendio forestal, una vivienda, algo trágico, pero vemos que en nuestro caso en Antioquia no hubo ningún deceso, no ha habido decesos todavía por incendios forestales. Entonces, esta es otra herramienta para estudiar los incendios forestales y aquí hay una de las aplicaciones. Esta herramienta está ahí disponible para todos los que estamos acá. Yo sé que acá hay semilleros presentes y es muy bueno seguir investigando esto. Ya pasando un poco más al ámbito de Antioquia y un poco más en investigaciones tal vez propias, muy cercanas, tenemos esta frecuencia de ocurrencia de incendios forestales en el departamento de Antioquia. Vázquez y sus compañeros utilizaron varios instrumentos
en este caso utilizaron la plataforma MODIS, también utilizaron información de las instituciones, pero también utilizaron información de campo, ¿sí? Se combinan los tres tipos de datos. ¿Y en qué áreas se estudiaron? Estudiaron, pues una fue en Antioquia, con algo más de 63.000 kilómetros cuadrados, cuya área predominante pues, son los pastos, pero también los bosques, donde hay muchos cultivos, donde tenemos la concentración de población casi toda en el área metropolitana, pero tenemos dispersos también muchos municipios y todos conectados por carretera y por carreteras terciarias, carreteras de segundo y tercer orden. Entonces estamos muy comunicados. También se estudió de manera más específica el altiplano norte de Antioquia. Lo estoy cerrando acá. Tiene una extensión de algo más de 300.000 hectáreas y con unas 120.000 hectáreas en bosque, casi todas comprendidas en relictos menores de 2 hectáreas. ¿Sí? Y la mayor parte de la cobertura también es pasto dedicado sobre todo a ganadería de leche, aunque también tenemos otros cultivos. Y la otra área que estudiamos es la cuenca de Piedras Blancas, con una extensión aproximada de 3.000 hectáreas, cuya vegetación representativa son los bosques naturales, pero también las plantaciones forestales. Esa publicación salió en un libro de 2018. Y los métodos que se utilizaron para obtener los datos, pues ya lo mencioné, fueron el satélite MODIS. De allí, de ese satélite se obtuvieron desde 2000 a 2017 todos los incendios que ocurrían mes a mes y se graficaron, ¿sí? Y se hicieron las curvas, se estimaron áreas y se hizo el inventario de esos bosques. Aquí tenemos el mapa de Antioquia con la representación geográfica de esos incendios y vemos cómo esos incendios se concentran en buena parte del Magdalena Medio y del Bajo Cauca antioqueño, ¿sí? Esas zonas tienen unos periodos largos con baja precipitación y con altas temperaturas. Cuando tenemos buena precipitación, pues por supuesto vamos a tener una acumulación de biomasa, pero no solamente acumulación de biomasa de allí, pues allí por otros asuntos geológicos hay muchos minerales preciosos, ¿sí? Entonces hay mucha minería, ¿sí? Pero como hay minería, eso lleva gente, hay minas, pero hay muchas minas ilegales, pero entonces también hay muchas minas legales, y las minas legales, digamos que no provocan incendios. Eso habría que estudiarlo bien, pero eso son fuente. Por otro lado, el hecho de que hayan muchas áreas con bosque, hay mucha gente interesada en ampliar su frontera agrícola, en tener más territorio para ganadería y, por supuesto, pues existen antídotos para la humedad, está la gasolina, ¿sí? Entonces nos tocó ver a los que estuvimos haciendo campamentos en el Urabá cómo estaban llenos de bosques, ya no hay nada. O sea, porque a punta de gasolina, o tú le echas gasolina a un bosque, ese combustible que reacciona con el comburente oxígeno seca de manera muy rápida la humedad y ya el combustible madera está ahí listo para incendiarse. Eso no se estudió, no se muestra acá, pero lo traigo pues como anécdota para lo que ocurre en nuestros bosques tropicales. Eso es seguramente lo que está ocurriendo con estos incendios. Además, tiene que ver el conflicto armado que tenemos. Hay una problemática social, hay gente con muy bajos recursos, tiene que vivir de algo, pero sería también bueno mirar si esas tierras que se están abriendo quedan de propiedad de esta gente que tiene bajos recursos o de quién, ¿sí? En este estudio también se determinó que hay buena parte de los incendios, no la mayoría, pero sí hay incendios forestales en nuestros bosques altoandinos. Allí también hay incendios forestales. Tenemos ejemplo de esto en Amalfi, en Anorí, en Ituango, donde también por condiciones de minería, por condiciones sociales, más que por condiciones ambientales, aunque también tienen que estar propicias, entonces también tenemos incendios forestales. Los incendios forestales que se reportaron durante mes a mes, durante todo este periodo que les menciono, de 2000 a 2017, se concentran la mayor parte en marzo.
Acá tenemos la mayor parte y con otro pico menor en agosto. ¿Sí? Miremos que si esos incendios están en esta parte, los vientos alisios, los vientos que vienen de acá del norte, pues también nos van a traer contaminación a nuestro Valle de Aburrá, a nuestra tacita de plata. Y en esta otra gráfica observamos cómo interactúan la precipitación y la temperatura versus los incendios. Vemos de manera rápida, para no extenderme mucho, que la mayor parte de incendios forestales están precisamente en la mitad de la campana de Gauss que veíamos algunas diapositivas atrás, donde la precipitación es media y la temperatura también es media. Donde la temperatura es muy elevada, pues y la precipitación es mínima, no van a haber incendios, no va a haber biomasa. Y si la precipitación es muy elevada, demasiado elevada, así tengamos mucha temperatura y no tenemos un periodo seco, pues tampoco vamos a tener incendios. Y vemos acá como también la mayor parte de los incendios forestales se dan en el bosque denso, alto de tierra firme. Veremos que sobrepasa más del doble de los pastos, que es la segunda cobertura con más incendios. Ya en el estudio que se hizo en el altiplano y en la cuenca de Piedras Blancas, tenemos que, según ese reporte que se hizo el del altiplano con registros no del MODIS, sino con fuentes de los municipios, de los cuerpos de bomberos existentes, tenemos que el 92% de los reportes son intencionales, ¿sí? O somos pirómanos o estamos haciendo un manejo de la cobertura, una de dos, ¿sí? Pero el 92% son incendios intencionales. Vemos que la frecuencia de los incendios aumenta durante el periodo de sequía. Eso no es nada nuevo lo que he dicho, pero vuelve y se corrobora. Acá se dice pues la fuente de datos. Estas aseveraciones hacen referencia a las dos, a la cuenca de Piedras Blancas y a la cuenca, al altiplano norte de Antioquia. El altiplano norte de Antioquia tiene varias zonas de vida, pues tiene desde el montano hasta el tropical en el Porce, pero el porcentaje es muy bajo. La mayor parte de lo que llama altiplano norte, de esa unidad no geomorfológica, sino donde están los municipios, entonces están en montano bajo con ganadería. Acá tenemos la concentración de los incendios en el altiplano norte y en Piedras Blancas vemos que están buenas en el altiplano norte, se concentran sobre todo en enero y en julio, mientras que en Piedras Blancas es una curva más plana, parece que siempre hay incendios forestales, pero hay un pequeño ascenso en julio y otro por acá en febrero, claro, cuando las condiciones son más propicias con menor humedad, pero es menos evidente, aunque estas dos curvas no se pueden comparar de manera inmediata porque las áreas son muy distintas y los medios de recolección de datos también son diferentes. Bueno, tenemos acá el otro estudio de caso publicado por Jiménez y compañeros que habla del comportamiento de incendios forestales en la cuenca del Río Grande 2. Esto el título está adaptado, o sea, no es exactamente lo que ella publicó, pero toda la información sí salió de su estudio. Ella estudió la cuenca del Río Grande 2, que tiene algo más de 120.000 hectáreas. Esa cuenca tiene muchas plantaciones forestales que se sembraron como medio de protección para este embalse. Bueno, más que para el embalse, es para el agua que debe llegar a este embalse, que es la que surte más del 50% del agua a nuestra área metropolitana. ¿Sí? Esto queda en el norte del área metropolitana, en Don Matías, San Pedro, Entre Ríos y parte de Santa Rosa. Ella, la autora, con sus compañeros, querían mirar sobre todo cuál era la susceptibilidad bruta de la vegetación que existe en esa cuenca, los incendios forestales, y cuál era la susceptibilidad neta. Entonces, ¿cómo se define susceptibilidad bruta? La susceptibilidad bruta está en función de la humedad de la vegetación, de la carga de combustible, de la altura de la vegetación, de la cobertura, o sea, del tipo de cobertura y de la duración del combustible. Entonces, miremos que es una propiedad intrínseca de cada una de las vegetaciones. O sea, cada vegetación va a ser susceptible o no a ser incendiada, ¿cierto?
Pero a eso miremos que le falta un componente, le falta el componente clima. Entonces, eso es lo que vamos a llamar susceptibilidad neta. Entonces, la susceptibilidad neta va a estar en función de la precipitación media anual, de la precipitación anual, multianual muy mínima, de la precipitación del trimestre más cálido, de los días de precipitación anual, de la temperatura media anual y de la pendiente. Ustedes se imaginarán cómo se obtuvo esto. Todo eso tuvo un análisis espacial impresionante para llegar a cada una de esas, para llegar a la capa de combustible, para llegar a cualquier variable de esas. Hay que hacer muchas vueltas, no les voy a hablar nada de eso, simplemente se analizaron estas dos variables, cómo se comportaban y sobre todo cómo se comportaban con el clima. Tenemos acá los resultados y tenemos en el lado izquierdo el mapa de susceptibilidad bruta. Vemos cómo la susceptibilidad de la cobertura a ser incendiada está muy repartida. Tiene una alta frecuencia, hablando en términos de imágenes. O sea, usted cambia de un píxel a otro y se le pasa desde muy altamente susceptible, ¿sí? Que es el 5, el 5 es muy bajo, a muy alto, que es el negro, el oscuro, ¿cierto? Entonces, muy altamente susceptible es el oscuro y el otro es el blanco, el muy bajo. Entonces, hay cambios de frecuencia espacial muy rápido mientras nos cambia. Cuando depuramos esta información, cuando le entramos las variables climas, miremos qué ocurre. Los que saben de un poco de procesamiento de imágenes, es como si hubiéramos pasado un filtro de paso bajo, o sea, se diluye, se da una mayor precisión a lo que ocurre, ¿sí? Entonces vemos como la mayor susceptibilidad neta de las coberturas, cuando ya entramos factores de temperatura, de humedad, ya se concentran sobre todo en el embalse. Tenemos estas partes. En la periferia ya ya la susceptibilidad es distinta, ya es muy baja, cosa que no ocurría en el mapa anterior, ¿sí? Entonces, es como otra conclusión. El clima es un factor impresionantemente importante para determinar la ocurrencia de incendios forestales. Acá tenemos la susceptibilidad bruta y neta, tenemos que en susceptibilidad muy alta, pues en la bruta muy baja, pero en la neta subió mucho y miremos que pareciera que no hay una correlación, ¿sí? La correlación yo la puedo sacar es viéndolo espacial, pero si muestro estos histogramas, pareciera que el clima no tiene que ver mucho, ¿sí? Pareciera que disminuye. Eso tal vez puede ser porque es una zona muy húmeda, pero en cambio acá sí la altera demasiado grande. Ahora, ¿qué pasa con respecto al paisaje? Con respecto a las variables de paisaje, tenemos que el tamaño promedio de los parches, que es una de las variables, las otras son número de parches y índices de forma, es una forma de medir el paisaje. Hay otras formas de medir el paisaje por métodos geomorfológicos o fisiográficos, pero acá utilizamos esta. Entonces miremos que el tamaño promedio de los parches que más frecuente está tiene susceptibilidad 3 a la frecuencia bruta, pero la frecuencia neta se cae. La frecuencia neta siempre está por debajo, como que no hay una diferencia del tamaño promedio del parche y la susceptibilidad neta. En cambio, sí altera la susceptibilidad bruta. Estas dos curvas son las desviación estándar de la neta, de la bruta y de la neta, ¿sí? Cuando cogemos el número de parches, observamos que parece que tampoco hay una relación, a pesar de que en susceptibilidad 2 y susceptibilidad 4 tenemos la mayor incidencia de la mayor susceptibilidad bruta y neta de incendios forestales. Pero se nos cae eso porque en el 1, en susceptibilidad 1 y en 5 son bajas. Claro, por eso según la gráfica es mucho más baja en 5. Pero no hay una tendencia clara a que el número de parches y el tamaño de parches tengan incidencia sobre la susceptibilidad a los incendios. Cuando cogemos el índice de forma, tampoco es claro la tendencia, aunque sí hay una medio tendencia a disminuir. Pareciera que el índice de forma que está calculado con el área y el perímetro de cada uno de los parches de las coberturas tiende a disminuir, sobre todo desde el 3 hasta el 5. Acá tenemos algo que no juega muy bien con esa disminución entre 1, 2 y 3, pero a partir de 3 contándolo, sí empiezan a disminuir.
Bueno, esos eran los estudios de caso que tenía. Tenemos unas reflexiones finales. Decimos acá, los incendios forestales siempre han acompañado al hombre durante su historia. Ellos cumplen un papel importante en el ecosistema, siempre que se den dentro del régimen propio de cada zona. Les cuento, hay asignaturas de maestría y de doctorados que hablan de ecología de incendios forestales. O sea, es una variable, es un elemento ecológico, porque yo puedo tener aportes positivos en términos ecológicos de biomasa, pero también cuando tengo aportes negativos, cuando tengo consumo de la biomasa, y eso se hace con una regularidad, hace que las especies cojan resistencia, se adapten y se considera como importantes de siempre y cuando no se les cambie su régimen propio. La consecuencia de datos para inventariar los incendios forestales está resuelta, ya lo vimos. Los sensores remotos aportan grandes posibilidades, tienen el problema de que son insensibles a incendios muy pequeños y de corta duración. Las estrategias regionales para registro de incendios forestales son una buena alternativa para compensar la debilidad de los métodos de los sensores. O sea, podemos combinar esas tres estrategias, las regionales, los datos de campo, con los sensores, sería lo ideal. Es importante que los POT, los planes de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo de las entidades territoriales tengan presente que los incendios forestales se constituyen como una amenaza grande para la conservación de los ecosistemas y su conectividad, así como para muchas poblaciones que habitan. Los entes territoriales deben emprender acciones para prevenir la ocurrencia de incendios forestales. Prevenir un incendio forestal es mucho más fácil y más económico que restaurar. Aquí me faltó un punto. Pregúntenle a los compañeros del departamento que están haciendo ahora restauración. Es mucho más fácil prevenirlos. Los incendios forestales aportan a la contaminación de los centros urbanos ubicados, incluso a cientos de kilómetros. Tenemos evidencias de que eso casi que se puede afirmar. Los incendios forestales se concentran en las épocas con menos lluvias. Es predecible que con el cambio climático aumente el número de ellos. Esto conllevará a una pérdida de los servicios ecosistémicos. Algunas actividades ilegales de uso del suelo, sumado a condiciones climáticas, conllevan al aumento de incendios forestales. Se constituyen como una amenaza para la conservación de los bosques del territorio en Antioquia. Otra, ¿cuál es el impacto del posacuerdo sobre la cantidad de incendios en nuestras selvas? Eso ya alguien lo está estudiando. Y esta última, el 68% de los bosques existentes tienen riesgo alto a muy alto de ser afectados o consumidos por incendios forestales. Esto lo dice la FAO y varios autores. Es inminente el riesgo que corren nuestros bosques para ser afectados por incendios forestales. Hago un énfasis en esta mayúscula. Yo tuve la oportunidad de hablar con algunos que estaban haciendo el plan de desarrollo de Medellín. Me decían que no era posible meter en un plan de desarrollo, que tal vez en un POT. Pero estas urbes tienen que tomar medidas urgentes antes de que nos llegue esto. O sea, el cambio climático, esto va a aumentar 1,5, 2, no sabemos cuántos grados, pero ya con el cambio que se dio es inminente el riesgo que se tiene. Y una vez se dé un incendio forestal de copa, no hay quien lo apague, o sea, no tenemos la logística para apagarlo. Bueno, asistentes, señores del jurado, todos los que me quisieron acompañar, les agradezco mucho pues su paciencia a los que resistieron esto. Aquí está la bibliografía. Muchas Y gracias. pasamos a las preguntas. Muchas gracias, así es, profesor. Damos entonces inicio a la sesión de preguntas, las cuales deben hacerse a través del chat ubicado en la parte superior derecha. Evite, por favor, hacer preguntas con el micrófono activo. Solo podrán hacer las preguntas con cámara y micrófono los pares evaluadores, profesora Ángela María Vázquez Correa y profesor León Darío Vélez Vargas, doctores de la Facultad de Ciencias Agrarias de Medellín, a quienes les doy paso. Soy todo oído. Profesor Luis Jairo, buenos días, ya lo había saludado y saludo al resto de las personas que están aquí. En mi caso,
yo acabo de asistir a un completo panorama, a una conferencia que muestra un completo panorama de los incendios forestales desde muchos puntos de vista, y considero este un excelente logro al mostrar un resumen de trabajo de tantos años, más de 20 años, un trabajo que yo observo cada vez más metódico y completo, de manera que sea esta una oportunidad pues de felicitación, sobre todo hoy día del profesor o del maestro, como se quiera. Gracias. Creo que cada granito de arena que cada uno de nosotros aportemos ayuda contribuye a que vamos avanzando. A mí me queda como una inquietud personal, lo mencionaste en las reflexiones, hiciste alguna como mención a las poblaciones que se encuentran en esos ecosistemas, y mencionaste también la minería, que es uno de nuestros graves problemas sociales en Antioquia. Y entonces me queda como la inquietud si en estos estudios de casos se analizaron cómo esos incendios modifican la calidad de vida de las comunidades rurales, ¿cierto? Y contribuyen seguramente a su empobrecimiento, o sea, o si va en la otra dirección, o si hay una relación profunda entre esas poblaciones que habitan estos ecosistemas y la posibilidad de que surjan incendios forestales. Es una duda yo creo que muy amplia, pero no sé si podés contarme algo al respecto, profesor. Profesora, muchas gracias por sus palabras. Mire, le cuento, no lo puse acá en la presentación, pero si revisamos la tesis de maestría de Suaza, no recuerdo el año, de Jorge Suaza, él estudió cuáles eran las causas de la deforestación en parte de Antioquia, sobre todo en esa parte del Magdalena Medio y Bajo Cauca, y encontró que más que las comunidades que viven allí, que sirven como medio para deforestar, es la ganadería, ¿sí? Era lo que mencionaba atrás. Cuando un campesino, cuando un nativo de la región, que vive casi que en un tugurio, va y lleva la gasolina e incendia la selva, es para abrirle frontera agrícola, no para él, es porque alguien le está dando el mercado hace tal vez medio año, porque le llevó los timbos de gasolina y lo incendia. Entonces, eso no, yo diría que ni lo está mejorando ni lo está empeorando. O sea, el campesino, el cortero, es un agente, es un medio para que otros se beneficien de estas estrategias de volver esa biomasa que tiene una humedad relativa que no va para incendiarse, para que se incendie. Entonces, pues, más o menos de manera resumida es eso. Bueno, eso lo pregunto porque de alguna manera nosotros en la academia nos debemos a esas comunidades empobrecidas y a esas comunidades rurales que a veces no tienen muchos elementos, ¿cierto? Y que son manipuladas por muchos contextos sociales. Entonces, mil gracias. Yo creo que esto debería trabajarse más incluso con esas comunidades. Gracias, profesor. Gracias a usted, profesora Ángela. Profesor León Darío, no sé si usted tenga de pronto una pregunta. Buenos días, ya había saludado también a buena parte del auditorio, y a quienes no habían llegado aún, pues les expreso mi saludo. Y pues felicitar al profesor Luis Jairo por su panorama amplio sobre los incendios forestales, y mostrarnos, pues, como decía la profesora Ángela, este paisaje general. Yo he visto, he sido testigo y acompañado de parte de la vida académica del profesor Luis Jairo, y he visto pues que ha elegido de muy buena manera un camino heurístico para solucionar sus problemas y preguntas académicas, problemas en el sentido de buscar preguntas a cosas que aún no, respuestas, perdón, a preguntas que aún no se han respondido. Y esta heurística, pues, en los sensores remotos, para explicarse los fenómenos que suceden. Y en este caso, pues,
los incendios forestales. Entonces, pues yo lo felicito primero por la madurez que va alcanzando y el perfeccionamiento en este método científico para buscar respuestas y plantear nuevas preguntas. Y segundo, en un tema que es especialmente importante para ecosistemas muy extensos, como los ecosistemas de praderas y los boscosos. Yo tengo dos puntos para conversar con el profesor Luis Jairo. Uno, él aborda en la parte final de su conferencia la parte de la susceptibilidad neta y bruta, que tiene que ver con la vulnerabilidad dados por las características de coberturas vegetales y también por la parte climática y de suelos. Lo que no vi, pues, fue la parte de la amenaza, porque digamos que la amenaza en buena medida la abordó desde el régimen de incendios forestales y sin embargo, también como él lo muestra para el caso de Antioquia, el 98% de los incendios son provocados. Y ahí viene, como todo lo que está pasando en el planeta y que nos llevan a estas situaciones de pandemia, un factor muy importante que es el antrópico y que, por decirlo así, desnaturaliza la ecología de los incendios forestales. Entonces tenemos dos posibilidades. Uno, medir el riesgo, que en buena medida fue lo que hizo la FAO, medir los riesgos de estos incendios producto de la vulnerabilidad por la amenaza. Entonces aborda la vulnerabilidad, pero un poco de la amenaza. Entonces, cuando compara Piedras Blancas con el norte de Antioquia y el altiplano, pues las amenazas son distintas. Ahí no tenemos que ver con la vulnerabilidad propiamente, sino con la amenaza. Y sería muy importante incluirlo porque podríamos llegar a una parte predictiva para estos ecosistemas de alta incidencia antrópica, desde una perspectiva que nos es muy querida al profesor Luis Jairo y a mí, como es la interpretación de los usos de la tierra y los sistemas de manejo agrotecnológico. Eso es el punto que quería conversar con este profesor Luis Jairo. León, muchas gracias de verdad. Mire, vea, la amenaza en estas zonas, por supuesto, es distinta, ¿sí? Tengo la oportunidad y de manera casual, los dos jurados también lo conocen, tenemos experiencias en Chile, ¿sí? Cuando vemos en Chile los incendios forestales, es el pan ocurren diario, es el pan de cada día. Tienen una flotilla de helicópteros permanentes apagando incendios forestales. O sea, ellos saben que los incendios forestales están allí. Están muy amenazados. ¿Por quién? Por las comunidades, ¿sí? Ya el sistema tiene involucrados los incendios forestales de sus pinos radiata, que es buena parte, más de 2 millones de hectáreas, y entonces es la gente. Acá en nuestro territorio, lo que ocurre, claro, por supuesto, la amenaza se da por las comunidades, pero también por los agentes, como lo hablamos ahora en el Magdalena Medio y en el Bajo Cauca. La amenaza se da por aquella gente que quiere los territorios, que los quiere convertir en ganadería, que los quiere volver en minería, que se quiere apropiar de ellos. En Piedras Blancas, en Río Grande II y en el Altiplano Norte, la amenaza está dada por otras condiciones, está dada por el factor agrícola. Entonces, muchos de los incendios forestales que ocurren en estas zonas son tal vez quemas, muchas son quemas de manejo, se podrían catalogar así. El problema es cuando se le sale de la mano. Entonces, cuando tenemos estos grandes helechales que nacen en las tierras del altiplano, y el campesino se decide por fin a sembrar tomate de árbol o a meter una vaca de leche,
pues él no va a ir con una guadañadora o con un machete a limpiar sus 10 hectáreas. Él va a incendiar eso, ¿sí? Lo va a incendiar. Entonces es muy probable que esos incendios correspondan más bien a quemas, o sea, algo controlado, que como lo define la FAO, salen de la categoría de incendio forestal. Pero por supuesto, también amarrándolo con el aporte de la profesora Vázquez, es la problemática social, ¿sí? Donde tengamos una agricultura un poco más tecnificada, con mejores precios de sus productos. Podemos tener unos sitios más condicionados, tal vez inclusive disminuir las áreas de siembra para tener una mayor productividad, pero con tecnologías apropiadas. Y bueno, algunas tecnologías avanzadas, pero sin pasar pues a otro ámbito de los grandes cultivos extensos que serán válidos en otros territorios, pero en el nuestro tal vez no. Muchas gracias, profesor León. Bueno, Continuamos entonces con la sesión de preguntas. Nos pregunta Cristian Alejandro Díaz Erazo, profe. Desde la UN se han implementado programas de prevención y capacitación a la comunidad que habita en las zonas más vulnerables. Bueno, la función de la universidad, entonces, en su parte de docencia, investigación y extensión, en la parte de docencia tiene la ingeniera forestal que cumple además las otras dos funciones. Desde allí se capacitan o graduamos ingenieros forestales que están en capacidad de llevarle al medio todas estas tecnologías, todas estas. Entonces nosotros vemos control de incendios forestales en algunas plantaciones, con barreras cortaviento, con todo esto, con barreras cortafuego, pero ir a las comunidades como tal debería ser un proyecto de extensión solidaria. Sería algo interesante, pero dado que digamos en el altiplano norte y en Piedras Blancas tenemos entidades fuertes allá, esto debería ser patrocinado o llevado a cabo más bien por las entidades que tienen el agente provocador que lleva a la amenaza, ¿cierto? Pues que tienen los bosques, ¿sí? Entonces, digamos, otras entidades como el SENA, que tienen como función propia llevar esto a las comunidades. Nosotros lo podríamos hacer desde proyectos de extensión solidaria y bien podría caber alguno, Cristian. Muchas gracias por la pregunta. Laura Sanín pregunta, buenos días, teniendo en cuenta el riesgo inminente que existe para que se presenten los incendios forestales y que la compilación de datos no es un limitante, ¿cuáles estudios se conoce en modelos predictivos que implementen la medición de variables climáticas en zonas específicas y el procesamiento de información de imágenes de satélite y de sensores remotos? Teniendo en cuenta que es un modelo predictivo, podría aportar al manejo de la zona para prevenir incendios. Mire, hay incendios que son predecibles, o sea, año a año, todos los febreros, todos los marzos, muy seguramente la cuenca del Orinoco se va a incendiar. ¿En qué sitio exactamente? No lo sabemos, pero van a haber focos de incendio. O sea, no es tanto producir ese modelo para ese tipo de incendios. Para los otros modelos, claro, se podrían sacar. Fue lo que trató de hacer Vázquez como pasante, como joven investigador para Colciencias, para Piedras Blancas, ¿sí? Entonces, él, a través de toda esta información que recolectó de los guardabosques, trató de sacar un modelo que incluyera no solamente las variables que incluyó Jiménez, sino otras como el viento. Yo propondría otras variables para esos modelos, como son ya la ecología del paisaje, pero en términos fisiográficos, porque sería muy bueno determinar en dónde se dan más los incendios, en las laderas o en las partes planas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles estudios se conocen con variables climáticas? Pues los presenté ahorita. Habían estudios con variables climáticas hechos desde Bogotá por Méndez, los que se hicieron en África, los que se hicieron también en Bolivia. Y eso, el modelo predictivo, pues sí, aporta. La mayor predicción que tenemos para que dónde va a ocurrir un incendio forestal es donde haya biomasa y donde haya un ciclo, una estación seca. ¿Sí? Ese es o sea, no hay que correr un modelo muy complicado para saber que esos sitios
lo dice la FAO, muy probablemente se van a incendiar. Hay que tomar esas acciones correctivas, aunque son muy válidos los modelos, pero desde ya debemos tomar acciones correctivas, no esperar hacer investigaciones a largo plazo, sino que los POTs y los planes de desarrollo deberían tener involucrado esto. Muchas gracias, Laura, por la pregunta. Bueno, veo que no hay más preguntas. Damos entonces por cerrado. De pronto hay otra persona que tenga preguntas. Si es así, puede utilizar el chat que tenemos en la parte superior derecha para hacerla. Parece que no, Mariana. Entonces yo me permito pues agradecerle a las 94 personas que se conectaron. En este momento hay 86, pues el esfuerzo que hicieron hoy viernes muy temprano a escuchar pues esta carreta que les eché. Hice un esfuerzo grande por obtener reportes actualizados bibliográficos y espero que continuemos investigaciones, a que nos unamos grupos de investigación del G8 que no pertenezcan al G8, pero que aunamos esfuerzos y investiguemos más sobre esto, sobre qué hacer con las comunidades, la pregunta que hace Cristian, sobre, ¿por qué no?, predecir modelos, sobre mirar qué otras herramientas de teledetección existen que no sean el MODIS y el Landsat. Hay unas imágenes LiDAR, hay drones, vehículos aéreos no tripulados con cámaras térmicas que nos dan la temperatura de esos incendios y de las coberturas. O sea, esto es un panorama muy grande en el cual podemos crecer en investigación y, por supuesto, para poder llevarle extensión a las comunidades. Muchas gracias a todos, de verdad. Profesor, muchas gracias. Agradecemos a todos nuestros asistentes y quienes hicieron parte de la conferencia magistral Incendios Forestales, Estudios de Caso en Antioquia, a cargo del profesor Luis Jairo Toro Restrepo. Esperamos contar con su presencia en futuras sesiones y los invitamos a que aproximadamente en 2 días estén atentos a que en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Agrarias de Medellín se subirá este video. A los docentes que nos acompañaron les deseamos desde la Facultad de Ciencias Agrarias de Medellín un feliz día del maestro y a los demás asistentes y por supuesto a los docentes un excelente fin de semana para todos. Listo. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, equipo de comunicaciones de la facultad. Por supuesto, muchas gracias a la profesora Ángela y al profesor León Darío y a todo el grupo que estuvo presente. Que estén muy bien. Feliz viernes. Se cuidan, por favor. Que estén muy bien, profe. Hasta luego. Con una trayectoria de más de 100 años de existencia, somos el referente de formación número 1 para el sector agropecuario. Hacemos parte de una planta administrativa conformada por más de 200 empleados vinculados y contratistas. Varios son los valores que representan nuestra identidad como equipo humano. Somos diferentes porque sentimos orgullo por nuestra facultad, por su historia y su trayectoria. Trabajamos en equipo, nos caracteriza la solidaridad y el respeto. Somos tolerantes ante los desafíos del día a día y nos identifica el compromiso y un alto sentido de servicio. En Agrarias, construimos relaciones solidarias, conscientes de que este valor es fundamental para la consolidación de buenas relaciones interpersonales. En esta facultad encuentras historia, diversidad y calidez. Asimismo, nos impulsa el deseo de mejorar y nos hemos proyectado grandes compromisos para seguir cosechando esta historia del conocimiento que ha transformado el campo de los colombianos.